despertó un vivo debate. Algunos egiptólogos sospechan que sufrió un golpe en la parte trasera de la cabeza y que podría haber sido asesinado. Robert Connolly, de la Universidad de Liverpool, realizó los primeros estudios de Tutankamón con rayos X. Lo primero que se pensó fue que tenía una herida o un desgaste del hueso en la parte posterior de la cabeza, tal vez debido a un golpe. En esta radiografía no se ve nada parecido. No hay ninguna prueba, ninguna base real para pensar en un golpe en la parte posterior de la cabeza. Otros sugirieron que podía haber una herida aquí, alrededor de la oreja. La imagen del cráneo es perfectamente normal. El único fragmento de hueso fuera de su lugar está aquí. Y sabemos perfectamente de dónde procede. Procede de una placa ósea de aquí, que separa la nariz de la cavidad craneal. Durante la momificación, cuando extraían el cerebro, lo hacían fracturando este hueso a través de la nariz y extrayendo el cerebro por el agujero. Este fragmento de hueso, pues, debe estar aquí. Es la única anormalidad. En esta radiografía no hay nada que pueda sugerir la causa de la muerte. Sin embargo, en el caso de Artemidoro, las pruebas de violencia son más evidentes. Mirando los tags, Joyce Feiler y Gus Alusi percibieron varias grietas que proceden de lo que parece una herida en la parte posterior del cráneo. Se ven unas claras líneas geométricas y, observando la parte posterior de la cabeza, puede verse que son diferentes de las suturas normales que se encuentran en el interior del cráneo. Y son unas líneas un poco onduladas, bastante normales. No se observa ninguna señal de cicatrización. Parecen casi recién hechas, por decirlo así. Es verdad. ¿Tú qué crees? Debió de suceder poco antes del momento de la muerte. Incluso podría haber sido su causa. Aunque, a juzgar por los daños en el resto de la columna y en los pies, también podría haberse producido en el proceso de embalsamamiento. Aunque si hubieran sido los embalsamadores, probablemente habría un daño mucho mayor. Una fuerza brutal. Y un daño brutal. Podría haber sido un golpe en la cabeza con un objeto muy pesado. Es arriesgado hacer conjeturas. El proverbial objeto contundente, sí. Aunque la momia fuera dañada durante el embalsamamiento, al vendarla ocultaron muchos defectos. Las vendas eran de lino cortado en tiras de anchuras diferentes. Algunas tiras fueron tejidas especialmente, otras procedían de materiales utilizados en rituales y algunas eran prendas del hogar, como vestidos y sábanas. Estos son muy interesantes, porque a partir de los vendajes de esta momia podemos decir a qué tipo de pieza correspondía cada tela. Los bordes azules de esta pieza son parecidos a los bordes decorativos que se encuentran en muchas prendas egipcias. En este trozo volvemos a encontrar un borde estrecho y también un fleco bastante grande. Podría formar parte de un vestido o de una sábana. Y aquí tenemos una muestra de sábana completa, que era el tejido que más utilizaban los embalsamadores. El torso se vendaba en capas de varios centímetros de anchura. El proceso se prolongaba durante más de 2 semanas y era necesario mucho material. Los vendajes de una momia alcanzaban una longitud de 800 metros. Entre las capas de vendas se escondían amuletos en lugares específicos del cuerpo. En algunas momias se han hallado muchos. Solo Tutankamón tenía 143, bastantes de oro. Algunos eran imágenes de los dioses, otros símbolos de eternidad y fuerza.
Pero el más importante era un escarabeo situado sobre el corazón. Casi siempre era de una piedra verde muy compacta y representaba el renacimiento. Un sortilegio escrito en el reverso aseguraba a su propietario que su corazón no le traicionaría el día del juicio. «Oh, corazón mío, que me dio mi madre, no prestes testimonio contra mí», rogaba el difunto. La importancia del corazón queda vívidamente ilustrada en el Libro de los Muertos, una serie de sortilegios que los egipcios se llevaban a la tumba para que les ayudaran a superar los obstáculos en el día del juicio. Ante 42 jueces, el fallecido debía probar su derecho a ingresar en el paraíso. Basándose en la creencia de que saber sus nombres era tener poder sobre ellos, el sortilegio número 125 contenía instrucciones detalladas sobre la forma de dirigirse a cada uno de los jueces. «Te conozco y sé tu nombre. Tu nombre es Señor de la verdad», anunciaba el difunto. Después, el difunto se declaraba inocente de 42 crímenes terribles. Mientras, el corazón esperaba ante la diosa de la verdad. El chacal Anubis, guardián del mundo subterráneo, observaba la balanza, mientras Tot, el dios con cabeza de ibis, se preparaba para dejar constancia del resultado. El monstruo Amit, mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, esperaba, preparado para comerse el corazón cargado de pecados. Si el difunto se consideraba digno, Horus le presentaba a su padre, Osiris, el señor del mundo subterráneo. Convertido en inmortal, una máscara de oro colocada sobre su cara le garantizaba la vida eterna. La palabra momia procede del término árabe mumia, que se aplicaba a una sustancia negra, parecida a la brea, conocida como betún. El betún se encontraba en el cercano oriente y se creía que tenía poderes curativos. Cuando los árabes vieron las primeras momias egipcias, ennegrecidas por el aceite de embalsamar, pensaron que habían encontrado un sustituto del betún y las molieron para utilizarlas como medicamentos. Pero fue como consecuencia de la desafortunada expedición de Napoleón a Egipto en 1798 que se despertó la pasión por todo lo egipcio, especialmente las momias. Atraído por el lucrativo mercado de objetos egipcios, un aventurero italiano, Giovanni Battista Belzoni, quiso hacer fortuna excavando monumentos y tumbas. En un relato que publicó sobre sus descubrimientos, destacó la enorme cantidad de cadáveres que había en las tumbas que circundaban la antigua ciudad de Tebas. A cada paso que daba aplastaba alguna momia. Así fui pasando de un sótano a otro, todos llenos de momias amontonadas en diferentes posiciones, algunas de pie, otras acostadas y otras boca abajo. En el siglo XIX, las momias eran tan populares que no era raro que los jóvenes aristócratas que iban a Egipto volvieran con una momia como recuerdo. Y después enviaban una invitación a sus amigos. A las 2:30 desenvolveremos una momia de Tebas, reza una de ellas. Después de una buena comida llegaba el gran momento de la tarde. La momia era desenvuelta. Aunque fuera un sacrilegio, el público se emocionaba ante la posibilidad de ver la cara apergaminada de un egipcio del tiempo de los faraones. Durante la Revolución Industrial, los americanos fueron aún menos sentimentales y mucho más prácticos en lo que a momias se refiere. Un emprendedor empresario de Maine, Augustus Stanwood, utilizó las vendas de las momias para obtener papel en un momento en que en Estados Unidos había escasez de trapos viejos. Stanwood pudo importar toneladas de momias por menos de 6 centavos el kilo, a mitad de precio que los trapos viejos. A causa de los aceites con que estaba untada la tela, el papel salía de color marrón y solo se utilizaba para envolver carne.
Pararon la producción cuando se declaró una epidemia de cólera que se cobró como víctimas los recogedores y cortadores de la papelera de Stanwood. Algunos consideraron este brote como la maldición de los muertos, pero aún hoy perdura la tradición de emplear papel de estraza en los mercados de carne. Tal vez la explotación más vergonzosa del legado egipcio fue la utilización de momias como leña. En su obra Los inocentes en el extranjero, Mark Twain explica que había visto fogoneros tirando momias en el horno de un motor a vapor mientras un maquinista gritaba: «Estos malditos plebeyos no valen nada, quemad un rey». Pero lo que para un hombre es un chiste, para otro es inspiración. Un médico británico llamado Augustus Granville empezó su trayectoria profesional especializándose en enfermedades de mujeres y niños. Pensó entonces que las momias podrían ser una fuente de información médica de gran valor si se sometían a un examen científico. Realizó la primera autopsia real de un egipcio de la antigüedad a una momia que le regalaron en 1821. Pudo determinar que el paciente, una mujer, murió a los 50 años, presumiblemente de un cáncer de ovarios, el caso más antiguo que se conoce. Siguiendo a Granville, los egiptólogos se interesaron cada vez más por el valor científico de las momias. Hoy en día, las momias egipcias siguen contribuyendo a la ciencia médica de una forma que años atrás nadie hubiera podido imaginar. En la Enfermería Real de Manchester, una momia anónima de mujer, identificada con el número 1766, está siendo preparada para un estudio único. La responsable es Rosalie David, una de las mayores autoridades en momias y enfermedades antiguas. Hoy, como parte del célebre proyecto Momia de Manchester, la 1766 está siendo examinada por primera vez con los instrumentos de radiodiagnóstico más potentes del mercado. Su exquisito sarcófago fue recubierto con oro y piedras semipreciosas, pero lo que contiene es mucho más valioso para la ciencia médica. Utilizando una técnica llamada endoscopia, se inserta una pequeña cámara en la momia a través de una abertura en los vendajes y se sigue su avance mediante un monitor de vídeo. El equipo de Manchester fue pionero a mediados de los años 80 en esta revolucionaria técnica que nos permite examinar las momias y tomar muestras para ser estudiadas sin destruir nada. Para evitar la contaminación de los materiales de relleno y la polución ambiental acumulada a lo largo de los siglos, las muestras de tejido se toman del interior del cuerpo. Estas muestras son fundamentales para estudiar las antiguas enfermedades, pero el equipo también ha empezado una investigación a largo plazo sobre el uso de calmantes en el antiguo Egipto. Aunque la máscara dorada de la momia 1766 sugiere que era de una familia acaudalada, podría haber contraído una enfermedad parasitaria muy dolorosa y mortal. Si fue así, es muy posible que le dieran calmantes para aliviar su sufrimiento. Aunque no se ha probado su existencia, en las pinturas de tumbas egipcias han aparecido adormideras, lo que hace pensar que drogas como el opio pudieron ser utilizadas mucho antes de lo que se creía. Se han encontrado, además, vasijas con forma de adormidera, consideradas como recipientes para el opio, lo que sugiere que existía un amplio comercio. La posibilidad de que los egipcios usaran drogas como calmantes intriga al anestesista Dave Council, un especialista del proyecto Momia de Manchester. Se ha demostrado que drogas como el opio estaban muy extendidas hacia el inicio de nuestra era. Hay documentos que describen la cosecha de opio, su uso como calmante e incluso sus efectos secundarios y los problemas de adicción derivados de la droga. Lo que no sabemos es cómo era utilizado antes de nuestra era.
Tomando muestras de restos humanos de varios periodos históricos, esperamos poder averiguar cuándo empezaron a emplearse estas drogas y, quizás, hacer remontar su historia hasta el año 3000 o incluso antes. La ingestión de drogas